Buen día, mi nombre es Alejandro Narváez y junto a mi grupo que está conformado por Byron Martínez, Juan Castillos y Johan López, venimos a hablarles sobre nuestro proyecto del péndulo balístico. Bueno, primero que todo, les hablaremos sobre los conceptos que utilizamos para la realización de este proyecto. Como primer concepto, utilizamos la energía, el cual se divide en tres, como la energía potencial, la cinética y la mecánica. Después de esto, hablaremos sobre la conservación del movimiento, la conservación de la energía, el choque inelástico y por último el péndulo balístico. Bueno, primero hablaremos sobre la energía y esta hace referencia a la capacidad inherente que tienen los cuerpos para llevar a cabo un trabajo, movimiento o un cambio, que conlleva a la transformación de algo. Bueno, como dije anteriormente, la energía se divide en tres y la primera es la potencial. Bueno, la energía potencial es un tipo de energía mecánica que está asociada a la relación entre un cuerpo y un campo o sistema de fuerzas. Esta nos dice que cuando el sistema de fuerza es externo es porque el objeto está ubicado dentro del campo. Y cuando es interno es porque el campo está ubicado dentro del objeto. Bueno, la segunda es la energía cinética. Esta energía es la que posee un cuerpo o sistema debido a su movimiento. En física se define como la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con una masa determinada, y esto es necesario para que este tenga una aceleración y comience una aceleración desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Y la última es la energía mecánica, y esta básicamente es la sumatoria de la potencial y de la cinética. Bueno, el otro concepto es la conservación del movimiento. Esta nos dice que pues, es una magnitud, básicamente es una magnitud física fundamental de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. Por otra parte tenemos la conservación de la energía, y esta lo que nos dice básicamente es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y por último tenemos el choque inelástico, y pues en este es en el que hay una pérdida de energía cinética. Mientras que en este tipo de choque se conserva el movimiento, pues la energía cinética no. Esto es porque, o sea, esto es debido a que la energía cinética se le transfiere a algo más. Para nuestra práctica experimental, lo primero que hicimos fue hallar medidas directamente del péndulo y las masas que actúan sobre él, para después reemplazarlo en las ecuaciones que planteamos y que voy a explicar a continuación, con el fin de hallar la velocidad inicial del proyectil al ser disparado. Dichos datos y sus respectivas unidades son las siguientes: la masa del dardo 1 gramo, la masa del péndulo 10 gramos, la longitud del péndulo dado en metros de 0,33, la distancia del péndulo y el nivel de 0,2 metros, la fuerza gravitatoria estándar en metros sobre segundo al cuadrado de 9,8 y el máximo ángulo obtenido de 7 grados. Este máximo ángulo obtenido fue el ángulo que nos dio el péndulo en nuestras pruebas experimentales, que quedaron filmadas y veremos a continuación con el resto de medidas directamente obtenidas del péndulo. Las ecuaciones que planteamos son las siguientes. La primera ecuación es la de la velocidad final. La velocidad final hace referencia a la velocidad que tiene la masa del dardo y la masa del péndulo en conjunto un instante antes de llegar al máximo ángulo obtenido de 7 grados, y está dada por la siguiente ecuación: masa del dardo por su velocidad inicial sobre la suma de las dos masas, la masa del dardo y la masa del péndulo. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética tiene la siguiente ecuación: 1 medio por masa por velocidad al cuadrado, y la energía potencial, su ecuación correspondiente, es masa por gravedad por altura. En la energía mecánica, en el momento inicial, que para nosotros es cuando se suman los dos dardos, las dos masas, la masa del dardo y la masa del péndulo, ese es nuestro momento inicial. El momento final es cuando se llega al ángulo obtenido de 7 grados. Por ende, en nuestro momento inicial, la energía potencial es cero, ya que nos está en movimiento, y en el momento final nuestra energía cinética es igual a cero, ya que el péndulo se está moviendo. Como tal, nuestras ecuaciones quedan de la siguiente manera. El principio de conservación de energía nos dice que la energía mecánica en el momento inicial y la energía mecánica en el momento final deben ser las mismas. Por ende, la ecuación queda del siguiente modo: 1 medio por la suma de las dos masas por la velocidad final al cuadrado, que fue la velocidad que hallamos con la primera ecuación, más 0, que es la energía potencial en el momento 1, igual a 0, que es la energía cinética en el momento final, más masa por gravedad por altura. Esta masa es la suma nuevamente de las dos masas, del dardo y del péndulo. Esta altura
la hallamos con el ángulo obtenido de 7 grados y está dado por la siguiente ecuación. H es igual a L, que es la longitud del péndulo, más H mayúscula, que es la distancia del péndulo y el nivel, menos L y por coseno de el ángulo obtenido, en este caso 7 grados. Si reemplazamos esto en los cálculos o en las ecuaciones que ya tenemos, me refiero a los datos, nos da la siguiente respuesta. En H, la suma de L más H mayúscula menos L por coseno de 7 nos arroja el siguiente resultado: 0,10245977 metros es H, es la altura, y en la velocidad, al reemplazar, nos da lo siguiente: 1 por velocidad inicial sobre 11, que es la suma de las dos masas, del dardo y del péndulo. La ecuación que iguala las dos energías mecánicas nos queda del siguiente modo: 1 medio por 11 por la velocidad final, que en este caso es 1 velocidad inicial sobre 11 elevado al cuadrado, igual a 11, que es la suma de las dos masas, por la fuerza gravitatoria 9,8 por 0,10245899, que es la medida de h, la altura. Como podemos dar cuenta, en esta ecuación la única variable de la cual desconocemos el dato es la velocidad inicial. Para hallarla, lo que tenemos que hacer es un despeje. El despeje nos da el siguiente resultado: que la velocidad inicial del proyectil cuando fue disparado es de 15,5 metros por segundo. Si esto lo reemplazamos en la ecuación de velocidad final, nos entrega que la velocidad final, es decir, la velocidad de la masa del dardo y la masa del péndulo un instante antes de llegar al ángulo de 7 grados, es igual a 1,4 metros por segundo. Estos datos los obtuvimos de la prueba experimental y de las medidas que hicimos directamente sobre el péndulo. Todo esto lo encontraremos a continuación en el video de la prueba y en las fotos de las medidas directas que tomamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Byron Martínez. El día de hoy les voy a mostrar el funcionamiento del péndulo balístico, los materiales que utilizamos para fabricar este péndulo balístico y los materiales que utilizamos para poder medir y sacar el peso de estos materiales del péndulo balístico. Comencemos. Los materiales del péndulo balístico. Tenemos un transportador, tenemos madera, una botella de plástico, una pistola de dardos y un dardo. Vamos a mostrarles el funcionamiento del péndulo para ahí sí poderles explicar ya a detalle lo demás. Bueno, como se pudo observar, al momento de accionar el disparador, el dardo se incrusta en la botella y genera un movimiento. Ese movimiento hace que, al transportador, pudimos sacar el ángulo de inclinación que tuvo la botella o el péndulo, se puede decir así. Este ángulo fue de 7 grados. Este ángulo, gracias al péndulo, sacamos este ángulo y este ángulo se va a utilizar para poder medir la velocidad con la que el dardo fue disparado o con la que el dardo, sí, con la que el dardo fue disparado. Ahora les voy a mostrar las características del péndulo, que son estas que están acá. Como pueden observar, la masa que hay del dardo es de 1 gramo, la masa de la botella es de 10 gramos. La altura que hay desde la base de madera hasta la botella es de 10 centímetros y la distancia que hay desde aquí hasta la botella es de 33 centímetros. Esto como pudimos calcularlo gracias a estos materiales que les voy a mostrar a continuación. Para sacar las medidas de las partes del péndulo se utilizó un metro, que este metro se colocó así de forma vertical desde la base del péndulo, la base de madera, se colocó desde acá, desde la base, para poder medir la altura que hay desde la base hasta la botella. Y para medir la distancia que hay desde acá hasta la botella, pues se colocó el, 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 que- el, el metro desde la base también, estirando hacia arriba así, y así pudimos hallar la distancia que hay desde acá hasta la botella. Para poder calcular el peso del, del dardo y de la botella, utilizamos esta balanza que está acá. Esta balanza nos pudo dar, gracias a esta balanza pudimos hallar el peso de este dardo y esta botella. Y el ángulo lo pudimos sacar gracias a este transportador. Muchas gracias. Ok, hemos llegado a la parte final de nuestra presentación. Para concluir, podemos decir que la energía potencial y la energía cinética en el péndulo cumplen una relación inversamente proporcional. Es decir, cuando ocurre la colisión, el choque, nuestro péndulo va a alcanzar la altura máxima. Cuando nuestro péndulo obtiene la altura máxima, a su vez la energía potencial tendrá también su valor máximo. Y la energía cinética se reducirá a cero. A medida que nuestro péndulo baja, pierde altura, asimismo pierde energía potencial
y la energía cinética aumenta. Entonces, pues eso podemos decir que son energías inversamente proporcionales. Por otra parte, para que nuestro péndulo alcance una altura mayor, una altura con un valor considerable, pues se debe tener en cuenta también la masa de este mismo y a su vez la masa del dardo, ya que al ser un choque inelástico, entonces cuando se genera la colisión, el dardo va a quedar dentro del péndulo, así que van a formar un solo cuerpo, es decir, que sus masas se van a sumar y su peso obviamente incrementará. Entonces, si queremos obtener una altura máxima de nuestro péndulo, se debe generar un ángulo de mayor grado, o sea que la velocidad con la que el dardo impacta el péndulo sea una velocidad considerable. En nuestro proyecto, en nuestra práctica, pues nos dimos cuenta que llegamos a la conclusión de que la fuerza con la que era disparada el dardo era muy bajita. Entonces la velocidad inicial de nuestro péndulo cuando impactaba iba a ser de un valor mínimo. Asimismo se generó un ángulo apenas de 7 grados y pues por eso conseguimos una altura con un valor muy bajito.